Iniciando grabación. Ya, ahí está. Muy bien. Muy buenas tardes, mis amadas hermanas y mis amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos felices, contentos una vez más, ¿no es cierto?, por esta oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor y específicamente las preguntas, ¿no es cierto?, las preguntas del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga ahí si están tomándose un tecito, una bebida, un jugo, algo heladito o agüita nomás. Ya he tomado agua casi toda la tarde por la calor. Así es que damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, por la bendición de poder disfrutar de unos lindos días de verano también. ¿Ya? Aquí en el sur se pasa casi todo el año con mucho frío y lluvia. Así que unos días de calor también hacen bastante bien a todos. Bien, pues vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que en todo lo que vamos a estudiar, lo que vamos a aprender del capítulo 18 del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, sea siempre nuestro amado Rey Salvador Jesucristo glorificado. ¿Ah? La honra y la gloria sean siempre para Dios nuestro Padre Celestial y para su Santo Espíritu que mora en nuestros corazones. Los invito a orar. Bendito Dios, mi Padre amado celestial, le damos, Señor, las infinitas gracias, Padre bondadoso, Rey de misericordia, por darnos la bendición de ser tus hijos y por tenerte en nuestros corazones. Te agradecemos, Dios amado, tu gran bondad, amor y misericordia derramada sobre nuestras vidas, al darnos, Señor, una oportunidad, Dios mío, de poder estar reunidos una vez más en tu nombre, felices, contentos, agradecidos de todo lo que tú nos das y todo lo que tú nos permites vivir, Señor, cada día. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas que están en sintonía, que en este momento estamos conectados a través de la tecnología, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Muchas gracias. Bendícenos, Padre, en esta tarde, que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre, y que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender y entender tu palabra, Señor. Muchas gracias. Te amamos con todo nuestro corazón, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a Loidita, Mario, la hermana Norma, Ondita, la hermana Yesenia, Martincito, su esposo, si está por ahí, no sé, pero de la hermana Yesenia, ¿ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a ver las preguntas, que están muy facilitas, ya están ahí en el grupo de estudio bíblico. No sé si las logran ver, si pueden verlas, ¿ya? Porque yo las tomo de ahí, ya, muy facilito, muy sencillito, ya nada complicado, ya con respecto al capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Amén, ¿todos listos? Amén. Amén. Ya. Amén, hermano, listo. Muy bien. Pregunta número 1, entonces. Pregunta número 1. Dice, el capítulo 18 es la continuación del capítulo 17 al hablar de lo mismo. Es decir, el capítulo 18 habla lo mismo del capítulo 17. ¿Verdadero o falso? Falso, hermano. Falso. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque el capítulo 17... perdón. Habla, hermana. Habla, hermana. El capítulo 17 habla de la religión del Babilonia. Amén. Sí, y la 18 habla de la ciudad que va a ser nuevamente construida, que es la ciudad de Babilonia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente, hermana Yesenia. Muy bien. Amén. Falso. Totalmente falso. Hermanos queridos, hago una aclaración, un paréntesis. Por favor, si se encuentran con pastores, con teólogos, con escatólogos, que creen o dicen o afirman que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no los traten de falsos profetas. A menos que sean testigos de Jehová o mormones o católicos, y ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones teológicas que dicen, afirman, no sé de cómo lo hacen, pero lo hacen, ¿ya? Que afirman que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Bueno, que Dios los bendiga, ¿no? Ya, pero son nuestros hermanos en Cristo, hermanos en Cristo. Eso sí, ahora, ya distintos son los adventistas, ¿no es cierto?, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los musulmanes, los judíos ortodoxos ni se habla, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa, ¿ya? Ahí ellos no son hermanos en Cristo. ¿Por qué? Les digo esto, porque hay hermanos, ¿ya?, que tienen una interpretación errada con respecto al rapto o arrebatamiento de la iglesia. Nuestra amada hermana
Barbarita colocó ahí, ¿no es cierto?, un asunto de un hermano, un gringo norteamericano, que la hermana Yesenia, creo que lo leyó usted, ¿o no? ¿Cuál, hermanito? ¿Cuál? 101 frases que no están en la Sí, Biblia. sí, sí, lo leí. sí. Y quedé. Muy Yo, bueno, la muy verdad, bueno. que yo creo que de los 101, hermano, yo he escuchado 100 de esas frases en la iglesia. Claro, ya. Sí. Está bien, está bien. Sí, Esa parte está también bien. hay muchos dichos que uno sí los hace. Sí, yo había escuchado. Muy bien. Estamos de acuerdo con ese caballero, pero por ejemplo, ese hermano es un hermano en Cristo, pero él no cree en el rapto arrebatamiento de la iglesia. ¿Entiende? Cree que el rapto arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida son lo mismo, ¿ve? Pero es un hermano en Cristo. Pero no podemos llamarle, por ejemplo, un hermano mormón, o un testigo de Jehová, o un católico. ¿Se fijan? Ahí la cosa cambia. No sé si me entienden bien. Entonces, hermano, que puso la Barbarita, muy bien todo lo que decía, esa frase de esas 100 y tanto, 101 frases, y tiene razón. Ya, pero ese hermano, por ejemplo, no cree en el rapto arrebatamiento de la iglesia. ¿Se fijan? Entonces, cuando se topen con hermanos así, que Dios les bendiga. Amén. Cierro el paréntesis. Para que no se asusten, pues. Van a decir, el hermano Rudy nos enseñó que la iglesia no pasaba la gran tribulación, bla, bla, un montón de cuestiones, y mira, resulta que este otro pastor dice esto. Ya, no, pues hermano, les vuelvo a decir, hermano, tengan, por así decirlo, paciencia con hermanos que a lo mejor bíblicamente, perdón, teológicamente no opinan lo mismo. No, bíblicamente, si somos hermanos tenemos que opinar lo mismo. Ya, pero en cuanto a interpretaciones teológicas, tenemos nuestra diferencia. Les vuelvo a decir, hay hermanos que no creen que la iglesia se va a ir en el rapto o arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Dicen que no, que va a ser a la mitad, y otros dicen que no, que va a ser al final. Otros dicen, ¿no es cierto?, que la iglesia va a pasar toda la gran tribulación. Bueno, ya, porque Dios les bendiga. Porque como son cosas futuras, no podemos creernos dueños de la verdad absoluta, claro que no. ¿Ya? Entonces, si se topan con un hermano, un pastor, un predicador, un evangelista que dice, hermano, en la iglesia va a pasar la gran tribulación, bueno, que Dios les bendiga, no, que les vaya bien, pero no se asuste y no los trate de falso profeta. Porque si es un hermano en Cristo, puede estar equivocado, porque a lo mejor también podemos estar equivocados nosotros. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces nunca hay que tratar de falso profeta, de hijo del diablo, así no, pues no, a un hermano en Cristo, le vuelvo a decir, un hermano en Cristo, que tenga una opinión teológica distinta. Ya, con los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, qué sé yo, y los musulmanes, y los sintoístas, los hinduistas, no, con eso no somos hermanos. Con los satánicos menos, ¿se fija? Con la nueva era, con todas esas religiones banales, absurdas y ridículas que ha levantado Satanás, no somos hermanos en Cristo. Ya, somos hermanos en Cristo todos aquellos, ¿no es cierto?, que hemos sido lavados en la sangre bendita del Cordero de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Sí somos hermanos, amén. Que hablemos en lengua, no hablemos en lengua, ya. Que creamos en esto, no creamos en esto, en algunas cosas de segundo orden, claro. Porque, por ejemplo, tenemos los hermanos de la iglesia bautista, ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo hable en lengua, no lo reciben, no lo aceptan, pero son hermanos en Cristo. Tenemos nuestros hermanos de la IEP, Iglesia Evangélica Pentecostal, ya que ellos no usan ningún tipo de instrumento, ¿no es cierto? La mujer no tiene que pintarse, no tiene que arreglarse, pintarse el cabello, qué sé yo, no puede usar ciertos vestidos, los varones, todo, del pastor para abajo, todos tienen que andar con terno y corbata, aunque allá en Santiago hay unos 30 grados de temperatura. ¿Se fijan? Ellos son así, tienen su forma así, pero son hermanos. Aunque ellos a nosotros no nos digan hermanos, ya no importa. ¿Se fijan? Entonces tenemos que siempre amar y respetar al hermano, sobre todo si de cosas externas se trata. Ahora, en la doctrina no. En la doctrina bíblica, ahí no podemos, como decimos en buen chileno, ser compadres con nadie. No. Si alguien me viene a decir, aunque diga que es cristiano evangélico, que no, que Jesucristo es un extraterrestre, no, ese no es nuestro hermano. O los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo no es Dios. O los mormones que dicen que nosotros adoramos a un Dios con 3 cabezas. Todas esas estupideces en Bicilé, no, esos no son hermanos. No somos hermanos, igual que con los católicos. No somos hermanos. Yo soy hermano con la hermana Gisela, por poner un ejemplo, porque la hermana Gisela, ¿no es cierto?, ella le entregó su vida y su corazón a Jesucristo, reconoció que era pecadora, igual que yo, igual que la hermana Norma, Uldita, Mario, Loida, la hermana Norma, ya todos los que estamos conectados. ¿Se fijan? Con eso somos hermanos, claro, con eso sí, pero con el resto no, y no es ser clasista, ya no es ser homofóbico, ni ninguna de esas estupideces, conceptos que se han salido estos últimos años. No se trata de eso. ¿Ya? El consejo de Pablo es claro.
no podemos juntarnos ni siquiera comer con aquel que diciéndose hermano, ya cristiano evangélico para decirlo bien directo, fuere maldiciente, borracho, adúltero, fornicario, ladrón, sinvergüenza, estafador y todo. No, con eso no. Eso que de la boca para afuera dicen que son evangélicos, pero viven una vida totalmente apartada de la palabra de Dios, no. Con eso no somos hermanos, que quede claro. Ya, muy Amén. bien. Cerramos el paréntesis y seguimos. Pregunta número 2. Ya. Pregunta número 2 dice, el común denominador del capítulo 18 es una ciudad. Pregunta número 2, ¿verdadero o falso? El común denominador del capítulo 18 es una ciudad. ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano. Verdadero. Ajá. Ahí está la hermana Barbarita. ¿Con quién llegó? ¿Con la hermana Gisela? Hola, hermano Rubí, sí, estamos los tres con el Martincito también. Ah, Martincito, ya, Martincito. ¡Me traímos a robaron, Barbarita. hermano! Muy bien, muy bien. Le robaron, le dijo a la hermana Yesenia. Sí, me lo robaron. Ya, Pero mira, por otro lado, hermano, gracias a Dios. Mañana se lo devuelvo, tía, no se preocupe. Ya, por favor. No, están buenas manos, mi hijo. Ya, muy bien. Estamos en la pregunta número 1 que hicimos. Barbarita, Martincito, hermana Gisela. El capítulo 18 es la continuación del capítulo 17. Al hablar de lo mismo dijimos que era falso. ¿Ya? Falso. Pregunta número 2. ¿El común denominador del capítulo 18 es una ciudad? Dijimos que era verdadero. Claro que sí. Lo que más se habla ahí en el capítulo 18 es de una ciudad muy distinto, muy diferente al capítulo 17, ¿no es cierto?, que nos habla de una mujer que monta una bestia que simboliza un sistema religioso. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Verdadero o falso? Un ángel poderoso proclama la caída de la ciudad de Babilonia. Pregunta número 3. Un ángel poderoso proclama la caída de la ciudad de Babilonia. ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano. Verdadero. Ya. ¿Qué más opina? Verdadera. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien opina que es falso? ¿O todos opinan que es verdadero? Verdadero. Ya, muy bien, verdadero. Ya, porque aquí el 18.1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, es decir, un ángel poderoso. Ya, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Se fijan y clamaba a gran voz, etc. Verdadero. Se fijan que las preguntas son súper facilitas, nada complicado. Pregunta número 4. Babilonia significa poder de Dios. Pregunta número 4, ¿verdadero o falso? Babilonia significa poder de Dios. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falso, hermano. ¿Por qué? Yo digo falso porque mi hermano. Porque dice Babilonia falso. Perdóneme, hermano, pero no, porque Babilonia significa confusión. es que Muy bien, hermana hermano, Norma. porque yo no lo sabía. Gracias. Ya. Exactamente. Lo voy a anotar al tiro. Confusión Babilonia significa. significa confusión. Babilonia significa confusión. ¿Ya? No significa poder de Dios. Muy bien, hermana Norma. Muy bien. Pregunta número 5. Dice, ¿verdadero o falso? Esta ciudad es habitación de pura inmundicia delante de Dios. Esta Verdadero. ciudad es habitación Verdadero. 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 Ya. Verdadero, muy bien. Claro que sí. Pues. Habitación de inmundicia, de asquerosidad, de animales impuros, de ladrones, delincuentes, y todo eso se compara, ¿no es cierto?, con esta ciudad. ¿Por qué? Porque ahí en esta ciudad, ya no se olvide lo que vimos en el estudio bíblico el día miércoles, los teólogos creen que se va a volver a reconstruir y se va a transformar en el World Trade Center, Centro Mundial de Comercio, significa eso en inglés. Y ahí va a haber todo tipo de pillería, asquerosidad, inmundicia, transacciones fraudulentas y toda la inmundicia se va a ver ahí. Otros teólogos creen que no, que se refiere a la ciudad de Roma, y otros creen que se refiere a la ciudad de Nueva York, porque ahí en este momento está el World Trade Center.
que no se va a volver a reconstruir la ciudad. Entonces, les vuelvo a explicar una vez más, hermanos queridos, hermanas queridas, cuando encuentren una opinión teológica diferente a lo que yo les he compartido, ya no los traten de falsos profetas ni de hijos del diablo, ya, porque a lo mejor podemos estar equivocados nosotros, en este caso yo, que le estoy compartiendo los estudios bíblicos, ya. En cosas de escatología, es decir, de cosas del futuro, no podemos ser tan dogmáticos, ya, y tan así cuadrados, ¿no es cierto?, tan pensando nomás que nosotros tenemos la razón. No, no, porque podemos estar equivocados en algunas cosas, ¿ya? Muy bien, sigamos. Pregunta número 6. La ciudad de Babilonia será reconstruida durante la gran tribulación. ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano. Verdadero. ¿Cómo? ¿Cómo? Verdadero, hermano. Ah, ¿qué opina la hermana Gisela? Verdadera. Goldita. Verdadera. Hola, hermano Ya. Rudy. Bendiciones, verdadero. Ah, muy bien. Ya, no se olviden, verdadera. te acabo de decir. Ahí está lo que le acabo de decir, ¿ves? Que ahí tenemos teólogos, lo que yo le he compartido, que opinan, ¿no es cierto?, que esta ciudad se va a volver a reconstruir. Otros dicen que no, ¿ya? Pero según nuestro punto de vista, ¿no es cierto?, se va a volver a reconstruir. Verdadero, muy bien. Pregunta número 7. ¿Verdadero o falso? Algunos teólogos afirman que es la ciudad de Roma. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. Hermano. Verdadero. Bien, verdadero. Se lo acabo de compartir, de explicar, ¿ves? ¿Ya? Algunos teólogos piensan que se refiere a la ciudad de Roma y otros a la ciudad de Nueva York. ¿Ya? Son opiniones. Hay que respetarlas. Muy bien. Muy bien. Verdadero. Pregunta número 8. Aquí hay que explicar uno por uno o una por una. Hermano por hermano o hermana por hermana. Uno por uno, porque hay que explicar. Dice, explique el versículo número 3. El versículo número 3 dice lo siguiente: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes o empresarios de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una breve explicación. Comenzamos. A ver, nuestra amada hermana Gisela. Hermano, Hermana, todas las naciones que han participado con Babilonia, todas las naciones que se han beneficiado, que han hecho tratados, pactos, no sé, convenios, arreglines por debajo, de todas estas cosas fraudulentas que hay, a eso se refiere el capítulo 3. Todas ellas han sido del vino de su fornicación, cuando se refiere que han fornicado con ella, se requiere a eso, o sea, se refiere a eso, se refiere más bien a, no creo que sea algo así como la fornicación en sí, sino que más bien a lo que ella es una ramera. O sea, claro, sí, se entiende que es una ramera, pero más que una fornicación así tan literal, habla aquí de los convenios, de los pactos, los tratados y de cómo ellos se han enriquecido a través de con este, claro, con un sentido espiritual. fraudulentamente. Ya. Fraudulentamente, pues sí. Esa fue la hermana Gisela, ¿cierto? Sí, amén. No fui yo. No fue la Bárbara, fui yo, hermano. Sí, porque la tiene tan parecida con la Barbarita. Ya, pues, hermano, usted debe conocer a su hermana Gisela. Usted me conoce más tiempo que la Bárbara. Ja, ya me puse besar. Ya, no, hermano, son bromas. Vamos al estudio el mismo. Cariño, hermano, bendiciones. Ahora le vamos a pedir que nos explique el versículo 3 la hermana Norma. ¿La escuchamos, hermana? Amén. Bueno, eso corresponde a la época del anticristo y también a la ciudad de Babilonia, porque ahí está representado todas las religiones falsas,
los mercaderes que se enriquecen en sus innumerables, ¿no es cierto?, deleites de maldades, porque la sede va a ser Babilonia mismo, y ahí estará el anticristo, y se va a enriquecer durante la gran tribulación, y ahí se va a congraciar con muchas naciones del mundo por lo mismo. Ahí. Muy bien, hermana Norma, muchas gracias. Hermana Yesenia, ahora. Yesenia. Amén. Es que Amén. opino lo mismo que mi hermana, mi hermano, la verdad. Es que usted el miércoles lo estudiamos. El miércoles lo vimos, hermano, sí. Va a ser donde van a estar todas reunidas las naciones que van a estar adorando al anticristo, y van a haber tratados sucios, va a haber negocios fraudulentos, donde el más rico va a querer pisar al más pobre. Así, y ellos se van a ir enriqueciendo cada vez más. Los mercaderes, que vendrían siendo como los empresarios, van a ser todos corruptos. Va a haber solo corrupción, maldad. Eso, hermano. Muy bien, hermana Yesenia, muchas gracias. Barbarita, ¿qué nos puedes explicar tú del versículo 3? Barbarita. Barbarita, how are you? Ya, ahí está. Pues hermano, no hay mucho que agregar, la verdad. ¿Cómo? ¿Qué puedes acotar? Sí. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que al tratarse de como un simbolismo de una gran ramera, como yo le decía a mi mamá, cuando se habla de fornicaciones, que se ha juntado con, o sea, mezclado de alguna manera con la religión como tal, de la religión católica, porque al final Babilonia es un sistema religioso, lo que queda de Babilonia es el sistema religioso de la religión católica, y al final, claro, como agregó mi papá, todo va a ser como un ecumenismo. En el final de los tiempos, como estamos viendo ahora mismo, todo esto va a converger en una sola religión, en una sola, como un ecumenismo religioso. Ya, muy bien. La Barbarita nos hizo un excelente resumen del capítulo 17. Amén. Amén. Para después hablar de 18, hermano. Eso es fácil. No, pero era la introducción, pues no me Era la introducción, dice. Una excelente disertación del capítulo 17. Muy bien, Barbarita. Ya, muy bien, muy bien. Para reírnos un poquito. Ya, hermano, para la otra, recién entrando. ya, el otro miércoles la hermana Barbarita nos va a hablar del capítulo 18. Ya, muy bien. A ver, Uldita, ¿qué opinas tú del versículo 3? Uldita, ¿me escuchas? Oiga, hermano, sí, ella está atenta para el próximo capítulo, hablar del capítulo 18. Ella está lenta. Le hago un power, pues, Amén. si quiere. Amén. Uldita, ¿estás por ahí? No está, parece ya. Lolita, ¿estás por ahí? Amén. Ah, ya. A ver, Uldita, dime. ¿Me escucha? Sí, claro. Ya. Como hemos visto a través de la historia, Babilonia siempre ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Siempre ha sido mal, ha sido corrupta, y ha sido todo lo que ha hecho todo lo incorrecto, todo lo que los ojos de Dios aborrecen. Y ahora se va a levantar, ¿no es cierto?, con más poder, donde va a haber todo tipo de, como va a haber un sistema de, de corrupción, donde se va a levantar, donde la gente va a poder, van a Todo tipo de fraude. pero todo va a ser algo fraudulento, algo malo. Ya, muy bien, muchas gracias, Uldita. Lolita. El capítulo 3 se trata de la ¿cómo se llama? La religión babilónica.
Ya, pues Mario. Ya explícalo tú entonces, pero explícalo tú. No. Ya, Mario, ya. Ya, Mario lo va a explicar mejor. No. Se está riendo de mí acá. Los mercaderes tienen que ser las ciudades que se van a confabular con el anticristo. Van a quedar a mercedes de él. Le van a empezar a ¿cómo se llama? A trazar esto, a ponerse a los pies, quiere decir de que le van a rendir culto a él, van a comprar, los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. En el caso de lo que se está viviendo ahora, en este caso yo que trabajo en el supermercado, los supermercados más grandes son los que están vendiendo y nosotros que somos los más pequeños estamos entre más mal que bien. Entonces eso va a ser como una cosa así, el anticristo va a ser con los más poderosos, y los más chicos van a tener que estar ahí nomás, pues entre el Tongo y los filos nomás dijeron. Porque de verdad que con esta cuestión de la pandemia están cayendo todos. Mucha pobreza, muchas cosas malas, negativas. Muy bien, muchas gracias. Mario, ¿qué opina? No, si nosotros hacemos como un cuaderno aquí, anotamos y la Lora sabe de esto, así que yo le estaba diciendo, los dos lo comunicamos, así que yo voy a repetir lo mismo. Ya. Ya. Por último, ¿quién está por ahí? Martincito. Martincito me falta. A ver, Martincito, ¿qué puedes apoyarnos a decirnos tú del versículo 3, del capítulo 18? Martincito, ¿estás por ahí? ¿Me escucha, hermano? Sí. Ahí lo escucho. No. Te escuchamos, Martincito. ¿La 9? No. Estamos en la explicación del versículo 3, del capítulo 18, del libro Apocalipsis. La misma de la ¿Lo mismo? Bueno, como dice el versículo, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes. Bueno, en resumen, es como un sistema, un sincretismo cultural, que de cierta forma, espiritualmente y en todo sentido, todos los impíos van a utilizarla y van a beber de ella, en un sentido espiritual. Ya. Todos son engañados. Muy bien, Martincito, excelente, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Por qué, hermanos queridos, hermanas queridas, no es cierto? Yo a veces les pido explique. Primero, para que todos leamos, y en segundo lugar, para que vayamos desarrollando, ¿no es cierto?, a la luz del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios, cómo el Espíritu de Dios nos va revelando, nos va mostrando. Entonces, no se sienta, por así decirlo, un poquito así como mal, porque no sabe algo, no importa. No, todo lo que usted quiera, por así decirlo, explicar está bien, porque está apuntando a algo que ya estudiamos. ¿Ya? Entonces, a lo mejor bíblicamente no está correcto, teológicamente está incorrecto, no importa, pero eso ya a usted le sirve, ¿para qué? Para cuando le pidan, por ejemplo, la hermana Barbarita, ¿nos puede preparar un tema, por favor, acerca de la vida de Jesús? Entonces eso les va a servir. Entonces las preguntas que yo le hago aquí, explique tal versículo, es para que usted lea, ¿no es cierto? Y a la luz de la palabra de Dios, como el Espíritu Santo de Dios les va guiando, eso les va a servir, hermanos queridos. Aunque a lo mejor estén un poco errado el concepto de lo que se quiere decir ahí, no importa, pero ya les va a servir de algo. Entonces, en el versículo 3 nos encontramos que dice, todas las naciones, todas, ¿qué es lo que han hecho? Han bebido del vino del furor de su fornicación. Eso es algo metafórico, simbólico, se lo expliqué el miércoles. ¿De qué cosa, no es cierto? De que de este sistema religioso, ¿no es cierto?, ha engañado, ha hecho fraude, ha mentido. Y le explicaba, por ejemplo, cómo trabajan los yanquis, los norteamericanos. ¿Ya? Su economía, ¿no es cierto?, el Señor se la va a quebrar. ¿Por qué? ¿De puro gusto? ¿Porque Dios le tiene mal a los gringos, a los americanos? No, porque han hecho todo tipo de fraude, de robo, de mentira y de engaño. Y les nombraba, ya, por ejemplo, cuando el año 87, 88 por ahí, no sé si se acuerda la alemana Gisela, la alemana Yesenia, ¿se acuerdan que los gringos
y le hicieron una tremenda chanchada con las exportaciones de la uva chilena, que le pusieron unos granitos de cianuro, ya, y con eso la economía de Chile se fue, no a pique, pero se perdió bastante, y las uvas tuvieron que regalarlas. Eso fue la marca de la uva, hermano. Claro, todo ese tipo de fraudes es un ejemplo que han hecho, por ejemplo, los norteamericanos. Y como toda la economía del mundo gira en torno a la economía norteamericana, todos hacen fraude, todos roban. Entonces, en Babilonia, eso se va a multiplicar, por así decirlo, en esta ciudad, que se va a transformar en el World Trade Center, ¿ya? Y donde dicen los reyes de la tierra se refiere a los gobernantes, ¿ya? Que han fornicado, se refiere a algo metafórico, no algo físico. Claro que no, en el sentido de hacer alianzas humanas, pero esas alianzas humanas son todas fraudulentas, ya donde los yanquis, ¿no es cierto?, y los países desarrollados quieren ganar más, y a nosotros que somos sudamericanos, los chilenos, bolivianos, argentinos, peruanos, nos quieren dejar en la bancarrota, nos dan las migas, ¿ya? Oye, vamos a abrir una empresa, qué sé yo, en Argentina, y dicen, ya, listo, el 90% de la ganancia para ellos, y a los argentinos le dejan el 10%. A nosotros lo mismo y igual, pues, y a Perú, Bolivia, menos. ¿Se fija? Eso es fraude, eso a Dios no le agrada. Si lo llevamos, por ejemplo, a un negocio, una persona tiene un negocio, ¿no es cierto?, y el kilo de pan debería venderlo a 700 pesos, y la persona lo vende a 1.500 pesos. Eso es un fraude, es un robo, eso es ser usurero, por poner un ejemplo. Y a toda la economía del mundo, del hombre, se basa en eso, en el robo y en la rapina. A eso se refiere el versículo 3, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, dijimos que los mercaderes se refería a todos los empresarios que han hecho fraude. Los empresarios, la gran mayoría, a menos que sean cristianos, ¿no es cierto?, la gran mayoría, ¿qué es lo que hacen? Roban, mienten, evaden impuestos, le cortan la cola a los trabajadores, en vez de depositarle el dinero a la FP, no se la depositan, y montones de cuestiones. Le pongo un ejemplo, ahí mi hermana Loida, ¿no es cierto?, que trabajó acá en la Unión, cuando fue a ver ese asunto del 10%, se encontró que el caballero donde trabajaba acá nunca le colocó las imposiciones. O mi hermana Blanca, que trabaja en Santiago también, nunca le colocaron las imposiciones. ¿Se fijan? Entonces eso es un robo, y así trabaja la economía del mundo. Por eso es que el Señor le va a poner un chancacazo a los yanquis. Ahora, estamos totalmente claros que si le clotean los yanquis, cloteamos todo. Bueno, Dios sabrá cómo nos va a alimentar. El Señor sabrá cómo nos va a proveer. Amén. Espero que se haya entendido. Amén. Muy bien. Pregunta número 9. Pregunta número 9 dice lo siguiente. En esta ciudad habrán judíos y cristianos haciendo negocio. Pregunta número 9, ¿verdadero o falso? En esta ciudad habrán judíos y cristianos. Verdadero. Ya. Verdadero. Porque a ver, Ya. de todos los países, de todas las naciones. Ya, muy bien, claro. Según lo que vimos, ¿cierto?, de algunos teólogos, van a haber judíos y cristianos haciendo negocio ahí. Correcto, verdadero. Ahora, no se olviden que esta ciudad, según lo que yo les he compartido, es que esta ciudad se va a volver a reconstruir. Ya, pero otras personas, otros teólogos opinan que es la ciudad de Roma y otros que es la ciudad de Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Porque en Nueva York, ¿no es cierto?, está el World Trade Center, el Centro Mundial de Comercio, ahí donde volaron las Torres Gemelas los terroristas. Y otros dicen que es Roma, porque se refiere, ¿no es cierto?, a la conexión que hay entre Roma, entre el sistema religioso, ¿ya?, representado en el capítulo 17 por esta mujer, y, ¿no es cierto?, lo unen, ¿no es cierto?, a esta ciudad de Roma. Es su opinión. Muy bien. Pregunta número 10 dice, ¿verdadero o falso? Algunos teólogos afirman que Dios se refiere a los católicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano. Ya. Verdadero. Verdadero. Ya, muy bien. No se olvide. Le vuelvo a decir, algunos teólogos, ¿no es cierto?, opinan que aquí se refiere también, ¿no es cierto?, al pueblo católico cuando dice, salí de en medio de ella, pueblo mío. ¿Ya? Es su opinión. No podemos decir, no, sí, aquí le está hablando a los católicos. ¿Y qué pasa si le está hablando a lo mejor al pueblo, a los judíos, que van a estar metidos ahí en esa ciudad? O algún uno que otro evangélico que haya por ahí. Hermano, ¿Sí? hermano, tengo una duda. Dos. Sí. ¿Ya? La primera duda es aquí en qué parte de la línea de tiempo está sucediendo esto. Esto, hermana querida, está sucediendo aproximadamente después
de la destrucción de la ciudad, del sistema religioso babilónico, que eso es a los 3 años y medio. Esto va a estar más o menos sucediendo, este juicio sobre esta ciudad, de más o menos como a los 4 o 5 años de la gran tribulación. Ya, en medio de la tribulación entonces, de la gran Poquito más adelante, poquito Ya. más adelante. poquito más adelante, ya. Eso es una cosa. ¿Y lo otro? Pero ¿cómo? Dijo a los 4 años, entonces en medio de la gran No, tribulación. claro, un poquito. Poquito ya después. Al medio, Empieza a 3 años la y medio. mitad son 3 años y medio. La mitad son 3 años y medio, un poquito más, ponle tú unos 4 o 5 años por ahí. Sí, pues. Pero la gran tribulación donde se rompe el pacto, ¿cierto, hermano? Eso empieza a los 3 años y medio. Los Claro, 3 años y medio. Correcto. Porque a los 3 años y medio este hombre muere, resucita y se sienta en el templo ahí de Jerusalén. Entonces, de ahí para adelante, algunos teólogos dicen que esto es la gran tribulación. Pero yo le llamo a todo gran tribulación. Sí, ya, esa era una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿será que este sistema de gobierno, más que ser católico, será el sistema de gobierno ecuménico, perdón? Bueno, la parte ecuménica se va a dar al comienzo de la gran tribulación, cuando la iglesia sea quitada, cuando el anticristo diga ya, vamos a tener una pura religión oficial y todo la va a mandar el catolicismo romano. Vamos a ser hermanos los judíos con los musulmanes, con los evangélicos, con los católicos, los mormones, los testigos. Todas las religiones ahí se van a aglutinar, ¿no es cierto? Se van a juntar y se va a transformar en un ecumenismo, hermana querida. Al comienzo. ¿Ya? Pero ya olvídese a los 3 años y medio, cuando este hombre muere, se cree Dios. Solamente él va a querer ser adorado como Dios. Amén. Amén. Muy bien. Sigamos. Dice, pregunta 11, verdadero y falso. Dice, el Señor le dará el doble de castigo por todo lo malo que hizo en esta ciudad. ¿Verdadero o falso? El Señor le dará el doble. Verdadero. Verdadero, hermano. Verdadero. Muy bien. El versículo 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble, según, ¿no es cierto?, sus obras. En el cáliz que ella preparó, prepararle a ella el doble. Es decir, el Señor tiene para esta ciudad, igual que para el sistema religioso, ¿no es cierto?, tiene un castigo, pero espectacular. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 12. Esta ciudad es arrogante en cuanto a sí misma. Pregunta número 12, ¿verdadero o falso? Esta ciudad es arrogante en cuanto a sí misma. ¿Verdadero o falso? Verdadera, hermano. Verdadera. ¿No es cierto? Verdadera. Esta ciudad dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré viudez, no veré orfandad, no veré sus plagas y bla, 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 bla. Ya, es arrogante, muy bien. Pregunta número 13. Pregunta número 13 dice, la condena de Dios a esta ciudad dura una semana. Pregunta número 13, ¿verdadero o falso? La condena de Dios a esta ciudad dura una semana. ¿Verdadero o falso? Falso, hermano, dice que dura un día. Dura un día. Falso. En una hora, pero tu juicio, dice falso. Sí, es Muy falsa. bien, muy bien. Dura un Dice, solo día. una hora. ¿Ya? Muy Con lo bien. cual, Dice, hay de la gran ciudad de Babilonia, porque en una hora, versículo 10, Vino. 18:10 dice, en una hora vino el juicio. Vino. Ya, muy bien, falso. Ahí coloqué una trampita, muy bien. Parece que ya me conocen las trampas, ya voy a tener que cambiarlas. A ver. Ya, pregunta número 14. La ciudad de Babilonia será quemada con fuego, ¿verdadero o falso? Verdadero, hermano. Pero. ¿Ah? ¿Quién opina lo contrario? Verdadero. Ya, en el versículo 9, ¿no es cierto? Dice, y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Nosotros decimos que el incendio, ¿qué es lo que da humo y da fuego? Por lo tanto, ¿no es cierto? Se estudia con fuego, verdadero, muy bien, verdadero. Ya, pregunta número 15.
los gobernantes mundiales se corrompieron con la mentira, usura, robo y maldad de esta ciudad. Pues, al convertirse en el centro mundial de comercio del anticristo, se harán todas las transacciones fraudulentas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Pero Verdadero. Ya, Verdadero. hemos explicado varias veces, claro que sí, verdadero, totalmente verdadero. Ya, muy bien. Abra su Biblia porque aquí tenemos que explicar lo siguiente. Dice, explique el versículo del 11 al 13. Se lo voy a leer. Explique el versículo del 11 al 13. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de plata, de toda madera, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol. Dice, y canela, especias aromáticas,